esa crisis en los medios de comunicación yo he percibido que ha afectado también al género de la caricatura. Sustituían alguna serie de carencias con un extraordinario nivel en el dibujo, en su arte. Es que eso se está perdiendo. No solo a nivel político, o sea, la caricatura no se reduce solamente a las caricaturas políticas. Logramos plasmar o retratar una realidad cualquiera. Yo tengo 25 años dedicándome a la caricatura, que incluso mi papá me decía, oye, pues ya empiezas a tener algunas necesidades que no alcanzo a cubrir, ¿por qué no buscas chamba? Mi papá compraba mucho la revista Proceso y a mí me impactaban las caricaturas de Rogelio Naranjo y ese esencialmente era mi referente. El público pierde de vista el valor que tiene la caricatura como arte, como actividad profesional. El trabajo del caricaturista era altamente reconocido. ¿A qué te dedicas? Soy caricaturista, hasta como que de repente puede llegar a dar hasta un poquito de pena, ¿no? Así, yo tenía la inquietud de juntar parte del material que he venido elaborando, transmitir lo que hay detrás del pincel, lo que se vive para crear una caricatura. Yo quería aportar algo más y creo que lo logré. O sea, hoy en día, tiene poco que publiqué el libro, que pues salió un muy buen producto, salió un libro que a mí como caricaturista me gustaría leer. Querido Waldo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, no, pues ya sabes que siempre me siento rebasado con tus comentarios, te los agradezco de todo corazón. Pero pues no sé, la verdad es que, bueno, me pareció muy interesante lo que comentaste, porque sí, efectivamente ya vivimos un relevo generacional en el tema de la caricatura, pero yo la verdad es que también a veces me siento un poco desilusionado porque yo he comentado que los medios de comunicación están viviendo una severa crisis a raíz de que están surgiendo nuevas maneras de transmitir la información. Tú mismo eres un ejemplo de esto y esa nueva realidad pues ha afectado a los medios tradicionales en los cuales los caricaturistas anteriormente teníamos la oportunidad de publicar nuestro trabajo. Y esa crisis en los medios de comunicación yo he percibido que ha afectado también al género de la caricatura. Y en ese sentido, cuando hablo de que siento una cierta desilusión por el género, es porque tú mismo comentabas y muy acertadamente que en nuestro país ha habido una extraordinaria tradición de grandes caricaturistas, a lo mejor muchos ideológicamente o críticamente tenían posiciones de las cuales hoy en día podríamos no estar de acuerdo, pero cuando menos sustituían alguna serie de carencias con un extraordinario nivel en el dibujo, en su arte. Y desgraciadamente lo que yo veo hoy en día es que eso se está perdiendo. Me voy a incluir, y de verdad que lo hago de la forma más humilde y honesta. Creo que yo, junto con algunos pocos caricaturistas de la nueva generación, somos de los que sí le estamos prestando atención todavía al tema del dibujo, de la importancia que tiene el arte de la caricatura como tal, no solo a nivel político, o sea, la caricatura no se reduce solamente a las caricaturas políticas, sino también a cómo, tú mismo también decías, a cómo logramos plasmar o retratar una realidad cualquiera que va desde el físico de una persona hasta un tema social, un tema cultural o un tema político. Y eso siento que se empieza a perder y eso es lo que yo veo pues un poco con pesar, ¿no? Así es, mi querido Waldo, pero también estas emociones que expresas, has hecho un trabajo el cual considero que es excelente, porque no solamente es visto desde el punto de la técnica, sino también de la ideología, sino también de cómo plasmarlo, que es justamente tu más reciente publicación, que lo tenemos acá,
en el sitio de honor, que es uno de los más recientes títulos, por cierto, también dentro del propio rubro de la caricatura mexicana, que es Detrás del pincel. A ver, hazme un pequeño close-up, Adri. A ver, que es justamente este. Miren. Análisis y caricaturas de Waldo Matus. Para empezar, es una presentación extraordinaria porque el prólogo es de nada más y de nada menos que del maestro Jairo Calixto Albarrán, el cual, por cierto, es muy bueno, es muy bueno. Y viene una serie de parte de las caricaturas de Waldo Matus, pero no solo eso, sino que también nos habla, por ejemplo, En busca del estilo perdido, hace una serie de reflexiones de las cuales muchas veces se ha perdido en la caricatura mexicana y a veces en la caricatura mundial por buscar el famoso pastelazo, por buscar el famoso remate, cuando pues es una crítica superflua que no va a profundidad. Y este libro, Waldo, retrata justamente esos valores que se han perdido dentro de la caricatura mexicana, en este libro reciente que sacas en Amazon, que es Detrás del pincel. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Mira, yo tengo 25 años dedicándome a la caricatura. Empecé de forma austera, sin mucho conocimiento sobre el tema. Yo solamente sabía que me gustaba dibujar y por distintas circunstancias, entre otras que incluso mi papá me decía, oye, pues ya empiezas a tener algunas necesidades que no alcanzo a cubrir, ¿por qué no buscas chamba? Entonces, pues se nos ocurrió que una posibilidad era hacer cartón político. Y esto se dio también en buena medida porque mi papá compraba mucho la revista Proceso y a mí me impactaban las caricaturas de Rogelio Naranjo y ese esencialmente era mi referente. Y a partir de eso, pues empecé a hacer mis pininos y demás. Y en todos estos 25 años he tenido la oportunidad de ir aprendiendo cada vez más sobre el género de la caricatura y tengo la impresión de que a veces, sobre todo en esta época, también el público pierde de vista el valor que tiene la caricatura como arte, como actividad profesional. En los años 70, tal vez parte de los años 80, la caricatura me parece que vivió una época de esplendor, una época de oro, no tanto o no únicamente por la calidad de sus artistas, sino también porque el trabajo del caricaturista era altamente reconocido. O sea, a alguien le preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy caricaturista. ¡Ay, eres caricaturista! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Era como algo que causaba una muy grata impresión, era algo que sorprendía. Hoy en día dicen, no, pues, ¿a qué te dedicas? No, pues soy caricaturista, hasta como que de repente puede llegar a dar hasta un poquito de pena, ¿no? Así, y bueno, ¿y eso qué, no? Pero ya en serio, ¿a qué te dedicas? ¿De qué trabajas, no? Y la verdad es que es todo un trabajo, o sea, y en ese sentido, yo tenía la inquietud de juntar parte del material que he venido elaborando a lo largo de los años y que no es propiamente cartón político, sino que son retratos en caricatura y los quería compartir. O sea, yo sentía que esos trabajos, muchos de ellos tenían un nivel plástico o estético suficientemente elevado como para plasmarlo en un libro y lo visualizaba. Y por otro lado, pues lo que te estoy expresando, ¿no? O sea, siento que ha hecho falta transmitir lo que hay detrás del pincel, lo que se vive para crear una caricatura, lo que se analiza, lo que se piensa, lo que se sufre, lo que se padece. Y en ese sentido me fui dando cuenta que hay mucho que decir. O sea, la actividad de la caricatura es muy, muy enriquecedora, es muy profunda, porque utiliza el humor. Por ahí comento en el libro que desgraciadamente el tema del humor se ha trivializado y se ha menospreciado, pero el humor inteligente tiene un enorme grado de profundidad y de complejidad, y eso lo debe de tener la caricatura. Por otro lado, utiliza el texto. Por otro lado, se realiza de forma periódica. Por otro lado, se utiliza el dibujo.
Por otro lado se utiliza la exageración, por otro lado se utiliza la síntesis. Es decir, es un arte que recopila una serie de elementos que no cualquier, de hecho que considero que son únicos en cualquier otra expresión artística. Y pues todo eso me parece que es sumamente interesante. Además, pues está lo que comentabas, el tema ideológico, que hoy en día pues es muy contrastante, ¿no? O sea, esto se hizo más evidente con este nuevo gobierno y me parece bien porque ha puesto a cada quien ideológicamente en su lugar, ¿no? Entonces, todas estas características y todos estos temas, pues me di a la tarea de analizarlos, porque además, digo, yo tengo muchos libros de caricatura, me encanta, pues, adquirir este tipo de material, pero algo que me doy cuenta es que muchos de estos libros son solo una recopilación de caricaturas. Y eso está padre, pero yo quería aportar algo más. O sea, sentía que podía hacer algo más y creo que lo logré. O sea, hoy en día, tiene poco que publiqué el libro, pero le doy una revisada crítica, ¿no? Para ver los errorcillos que se pudieron haber ido y demás. Claro. Y la verdad es que con toda honestidad me doy cuenta que pues salió un muy buen producto, salió un libro que a mí como caricaturista me gustaría leer, o sea, me satisface leer, lo disfruto. Y al mismo tiempo, aunque es un libro especializado, he querido que otro público también se sienta atraído y que pueda disfrutar de esta lectura. Tú mismo lo leíste, no sé cómo te hayas sentido al leer el libro. No, bueno, a mí me encantó. Ahí sí no voy a ser parcial, si es que eso existe. A mí me fascinó mucho el libro, sobre todo porque cada personaje famoso dentro de la historia que tú caricaturizas tiene realmente a veces un estilo totalmente diferente. Unos son como que aspirando al realismo y otro es una caricatura exageradamente, ¿no? Los dientes de Freddie Mercury o la forma física de Frida Kahlo, por ejemplo. Y esos detalles son los que la verdad a mí me agradan mucho. Querido Waldo, te voy a hacer una pregunta. Por supuesto que estás en el derecho de responder, pero permíteme preguntarte, ¿a qué caricaturista, a qué monero le recomendarías este libro? No, o sea, es una muy buena pregunta. Mira, te voy a ser muy honesto. Tú abres el libro y viste que dediqué el libro hice 3 dedicatorias, una a mi esposa, una a mi hijo y otra a mi familia. Yo iba a hacer una 4ª dedicatoria y es algo, para mí esto es súper fuerte, o sea, no pensé que me fueran a preguntar esto, pero es algo que me interesa mucho decir, aunque me duela decirlo. El libro iba a tener una 4ª dedicatoria, no recuerdo exactamente cómo la había redactado, pero era algo así como: a mis compañeros caricaturistas, pues compartimos un mar de adversidades, una cosa así había yo ya visualizado, ¿no? Pero como te digo, o sea, sobre la marcha veo, leo cosas, observo el material y me voy desilusionando y opté por quitar esa dedicatoria. Imagínate, claro, también influye que de pronto en el proceso no solo es lo que leo, sino lo que me doy cuenta de cómo estamos divididos como gremio, de cómo la menor crítica que yo o cualquiera pudiera hacer se toma como una ofensa, que hay vivos, ¿no? Que hay unos que se sienten como superiores a otros, etcétera. Entonces, todas estas desilusiones me llevaron a quitar esa dedicatoria. ¿A quién le recomendaría el libro? Me parece una extraordinaria pregunta, Manuel. Se lo recomiendo a todos los caricaturistas. O sea, puede que no tengamos afinidad ideológica, pero al final del día nos hermana una misma actividad. Y yo en este libro no me pongo a hablar de Andrés Manuel López. En ninguna página, en ningún párrafo menciono a la 4T. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Es un libro en el que yo me doy a la tarea de hablar de caricatura, de ideología, de humor, de lo políticamente correcto, lo incorrecto, etcétera.
Y para mí, y de hecho un compañero caricaturista que adquirió el libro, comentaba que él sentía que era como tener una charla conmigo sobre el tema. Y ese es justamente el objetivo del libro. O sea, esa era mi intención, que cuando un caricaturista tomara el libro y lo leyera, yo me imaginé que iba a tener una muy buena respuesta por parte de los caricaturistas, y la verdad es que no. Y no creo que no estén enterados, digo, pues estamos todos conectados en las redes. Y esa era justo mi intención, que ellos leyeran el libro y que establecieran un diálogo conmigo, y que de pronto pues habrá muchas cosas en las que estén de acuerdo, otras en las que pudieran pues igual reflexionar, y a lo mejor en algo pudieran cambiar su punto de vista, a lo mejor se sostienen en lo mismo, pero se estableció un contraste de ideas, ¿no? Eso era lo que yo buscaba, así que pues para mí cualquier caricaturista creo que podría disfrutar el libro, aparte del material que estoy compartiendo, que por sí mismo también podría representar algo interesante, ¿no? No es lo mismo, mira, te lo digo por experiencia, como caricaturista, como artista, no es lo mismo ver las caricaturas en la pantalla de la computadora que verlas en un libro. O sea, es una experiencia completamente diferente. Incluso yo mismo, que soy el autor de las caricaturas, te puedo decir que me sorprendí muy gratamente, porque siento que se veían o se ven mucho más atractivas esas caricaturas impresas en el libro, que además tiene una calidad de papel y de resolución extraordinaria. Cierto. Se siente algo muy distinto en ver las caricaturas en estas páginas, y es algo muy distinto a verlo a través de una pantalla. El libro yo originalmente quise hacer una campaña de crowdfunding que me fue mal, entonces esa era mi primera opción. Si tuviera mucho dinero, a mí me hubiera gustado invertir, o sea, comprar una cantidad de libros en una imprenta mexicana y tener, pues, no sé, mis libros e irlos moviendo poco a poco. Pero la verdad es que yo no podía invertir, no sé, 60, 70 mil pesos, no los tengo. Aparte, ya tú sabes que acabo de salir de un tema de operación en la mano, justo con la que dibujo, que entonces no, o sea, no estaba en mis posibilidades. Así que la tercera opción por la que opté fue hacer el libro a través de Amazon. No me encantaba la idea, pero al final era una opción, y el libro salió muy bonito. O sea, Sí. O sea, la verdad es muy padre. Mira, me voy a permitir nada más mostrar adelante. Dos dibujos. El primero, me encanta, el de la India María. O sea, es extraordinario porque es justamente el tema del cual estábamos hablando, y al lado, por supuesto, el maestro Carlos Monsiváis. Es decir, mientras vas leyendo el libro, mientras lo vas consumiendo, es imposible que te aburras, porque mientras estás leyendo y aprendiendo, al lado tienes una caricatura bastante atractiva, y vas desde muchos estilos, desde lo grande como lo puede ser la exageración, por ejemplo, aquí en la India María, hasta el realismo, como con Guillermo del Toro, ganador del Oscar por La forma del agua. Entonces, es un libro sustancioso, atractivo y muy digerible. Es decir, no es una enciclopedia, es muy sencillo de leer, y la verdad que yo considero que es un extraordinario proyecto, Waldo. Fíjate que hablando de eso, mucha gente en este momento en el chat de Sin Máscaras y de los Reporteros MX nos están preguntando si es en el que estamos hojeando. En efecto, es el que estamos hojeando, y también están preguntando en dónde se puede conseguir. Ya lo estabas diciendo tú, en Amazon, ¿correcto? Sí, bueno, una opción es hacerlo a través de Amazon, pero si ustedes pues están viendo el programa, pues están en franca ventaja, porque si ustedes me contactan, a mí me dan la posibilidad de acceder a libros, digamos, como autor. Yo puedo comprar libros, terminan saliendo al mismo costo, pero si los adquieren directamente conmigo y me escriben en mis redes sociales, el libro que yo les envío pues va firmado, va dedicado, les regalo un separador, entonces pues es algo mucho más personalizado. Y salen 20 pesos más barato ya con envío. Si ustedes tienen cuenta, o bueno, los que tienen cuenta Prime o suelen comprar cosas así, el envío es gratis. Si tienes público que yo sé que sí, que vive en Estados Unidos,
a ellos les llega más fácil el libro porque de hecho se imprime allá. Entonces, pues tienen esa ventaja, ¿no? Y yo la verdad es que los envíos a Estados Unidos me salen muy caros. Entonces, si son de allá, pues sí, lo tendrían que hacer directamente en Amazon. Y si no, si viven en México y están interesados, escríbanme en mis redes sociales. Estoy como Waldo Matus, sobre todo en Twitter, pero en cualquier red social, y nos ponemos de acuerdo y me depositan y les envío el libro. Excelente. Y personalizado. Pues ya lo saben, ahí en Twitter, @Waldo Matus, ahí tendrá la bandeja de mensajes abiertos, así que pónganse en contacto, terminando sin máscaras, con el caricaturista Waldo Matus. Waldo, a reserva, por supuesto, de que quieras emitir o comentar algo más, te invito a que cerremos este espacio con una reflexión sobre la caricatura mexicana y sobre todo los tiempos tan convulsos y turbulentos que se van poniendo, sobre todo rumbo a 2024. Pues qué decir. Mira, yo creo que es evidente que hay una gran cantidad de opiniones. Yo lo que, el día de hoy estaba considerando o analizando es que no importa la visión que tengas del mundo, siempre y cuando tu postura, en este caso, en cuanto a la caricatura, tenga una visión amplia, que tú hagas un análisis que toque los distintos aspectos del tema que quieres reflexionar. ¿A qué me refiero? O sea, en el caso del cartón político, desgraciadamente, todo se reduce, sobre todo cuando te sientes en antagonismo con este gobierno, todo se reduce a Andrés Manuel o a la 4T. Entonces, sucede cualquier cosa y de inmediato es AMLO está mal, la 4T está mal, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, hace que la reflexión se reduzca, se vuelva no solo demasiado parcial, sino que carezca de todo lo que debe de incluir una reflexión. No sé, o sea, si hablamos de el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tú nada más analizas que, no, pues es que AMLO puso a Chicoche en la mañanera, pero no tomas en consideración el contexto en el que se dio esa grabación, todo lo que se dijo antes de que se llegara al video, a la canción que se compartió en esa mañanera. Si no tomas en consideración a los demócratas, a los republicanos, a Joe Biden, al tío Sam, el imperialismo, es una cantidad de cosas que debes de tomar en consideración para hacer un análisis. Si todo lo reduces a que AMLO es malo, AMLO es tal por cual, entonces la caricatura termina por ser superflua, como lo decíamos al inicio de la charla. Entonces, pues desde mi punto de vista, el esfuerzo que tenemos que hacer como opinadores es no solo informarnos, sino informarnos bien y tener una opinión fundada en un análisis profundo. Y no solamente, porque eso es algo que creo que en algún momento también platiqué contigo, no seguir nada más las tendencias en las redes sociales. O sea, surge un hashtag o surge una tendencia y sobre eso se hace la caricatura y pues ya va a tener éxito en automático, ¿no? O sea, eso es lo que opina el periódico en el que yo publico, eso es lo que opinan mis jefes, y eso es lo que se hace tendencia en las redes sociales, y eso hago, pues qué fácil, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, yo publico en el Universal, pero yo no sigo la línea editorial del periódico en el que publico, ¿no? Y no es fácil, pero pues es una posición honesta, ¿no? Entonces, incluso has hecho caricaturas de colaboradores del Universal. Sí. De Carlos Loret de Mola. Sí. O sea, eso es auténtico, eso es transparencia y honestidad, Waldo, en el Universal. Donde también, por ejemplo, trabaja el maestro Helio Flores. Sí, ¿no? y también lo ha hecho.
Y es muy referente, o sea, ahí aparecen las primeras páginas del libro, porque pues es para mí un ejemplo, o sea, es un ejemplo no solo de integridad y como individuo, como persona, porque lo he vivido, o sea, ahora que tuve mi problema de la mano, él estuvo atento, me apoyó, o sea, les puedo decir que el maestro Helio Flores me apoyó incluso económicamente para mi operación. Bueno, se las pongo así, hubo caricaturistas que ni para decirme, oye, lo siento, oye, o retuitearan algo, un comentario así de nada, nada. Y el maestro Helio Flores hasta económicamente me apoyó, sin necesitarlo, siendo todo un ícono de la caricatura mexicana. Y otros perdón, pero pues no somos nada. Y pues ni un suerte con tu operación, pues imagínate cómo está el tema. Híjole, fuerte, querido Waldo. No, bueno, eso solamente puede ser digno de alguien como el maestro Helio Flores. Querido Waldo Matus, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Compre usted el libro Detrás del Pincel, que lo encuentra principalmente en Amazon, en todo el planeta. Si usted está en Timbuktu, lo puede comprar en Amazon. Está literalmente disponible para todo el mundo. Así que, o en su defecto, contacte a Waldo Matus en sus redes sociales. Querido Waldo, te agradezco mucho tu presencia, te envío un fuerte abrazo y a seguir, que la política no acaba y las caricaturas mucho menos. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco todo, te agradezco tu trabajo, que sigas teniendo todas estas iniciativas, van muy bien. Te abrazo. Gracias. Y te lo reitero, estoy orgulloso del trabajo que haces. Al contrario, muchas gracias, querido Waldo. Te envío un fuerte abrazo y ojalá nos estemos viendo muy pronto. Claro que sí. Saludos a todos. El maestro Waldo Matus hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX.